adorar al Señor. Póngase de pie y acompáñenme. Vamos a alabar al único que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Quiero escuchar estas palmas. Palmas para el Señor. Olvídese de todos sus problemas. Al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levanta tus manos. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Digno es el Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Amén. Al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Aleluya. Al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Él le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quiere usted proclamar el nombre del Señor? Vamos con las palmas. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver
Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Yo quiero escuchar un aleluya de la iglesia. ¡Aleluya! Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey. El Rey y Señor de nuestras vidas. Y si Él es el Rey, ¿quién es el que manda? El Rey, ¿verdad? El Rey. El Rey de nuestras vidas. Es fácil decir el Rey de nuestras vidas, pero comportarnos como los súbditos a veces es difícil. Porque cuando el Rey habla, hay que obedecer. Ahí sí no escuché el amén. Cuando el Rey habla, hay que obedecer. Y si Él dice vayan y hablen, ¿qué tiene que hacer uno? Ir y hablar, ¿verdad? Dios hizo una pregunta al profeta Isaías. Él le dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, en el temor de Dios, dijo: heme aquí, envíame a mí. Hoy Dios nos hace la misma pregunta a cada uno de los que estamos acá. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por Cristo? ¿Quién irá al mundo a anunciar la buena nueva de que en Jesús hay salvación y perdón de pecado? ¿Quién? Oye, pero nada más dijeron dos. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré. Permaneceré contigo hasta el fin. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré. Permaneceré contigo hasta el fin. Heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Palmas. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu
¿A quién enviaré? Señor, esa es una oración. Esa es una oración. Dice la palabra del Señor: si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y lo dice 3 veces seguidas. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Desde el mes pasado hemos venido hablando acerca de la importancia de hacer lo que Dios demanda, de hacer la voluntad de Dios. Y de que cuando Dios nos pida cuentas, nuestra obra, que va a ser pasada por el fuego, no se deshaga, ¿verdad? Mi hermana pastora habló de eso. Mi hermana pastora, mi hermano pastor. Es importante que hoy reflexionemos y cuando nos presentemos delante del Señor, delante del Rey, y que Él ponga nuestra obra a juicio, permanezca. Y para eso tenemos que tomar decisiones. Si el Señor es Dios, servidle. Quiero que le paren a la letra de esa canción y que reflexionemos en ella. Corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar. Cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Cuando el Señor regrese, nos encontrará haciendo su voluntad. Yo quiero que todos cantemos juntos el segundo verso de esa canción. ¿Me lo puedes poner un momentico en pantalla ahí, mi hermano? No dejes que mi vida
mientras lo lees, pienses en lo que está ocurriendo en tu vida en este momento. La parte que dice: no dejes que mi vida escuchamos. Ah, no, por ahí viene. Vamos todos aquí. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Nos encontrará haciendo su voluntad. Amén. Dale un aplauso al Señor. Buenos días. El Señor les bendiga y derrame su gracia, ¿verdad? En este lugar, en cada uno de los que estamos aquí. Y como les habíamos anunciado, el día de hoy nuestros jovencitos van a comenzar a recibir sus clases a nivel de la escuela bíblica de niños en el área superior. Y hay bastantes. Yo quiero pedirles, por favor, salir en orden hacia la parte superior. Pueden empezar, vamos a decir los que estén en este lado, en esta extrema derecha para mí. Salir, por favor, ajá, de aquí adelante, Samuel, Jackson, Samuel, muy bien. Luego, ajá, por aquí. Muy bien, estamos contentos, ¿verdad?, de que hoy nuestros jóvenes, jovencitos ya, sí, adolescentes, puedan comenzar a recibir esa instrucción de la palabra de Dios adaptada para ellos. Y tengámoslos en nuestras oraciones, hermanos, ¿sí?, para que el Señor haga su obra en sus vidas. Y bien, amados, la semana pasada comenzamos una serie nueva que llamamos Evangelismo, una gran palabra. Es una serie que está basada en ese llamado que tenemos tú y yo de ser testigos de Cristo. En un mundo que necesita escuchar una palabra de esperanza. Y esa misión de evangelizar ha sido asignada a cada seguidor de Jesucristo. ¿Y cuántos seguidores hay aquí de Jesucristo? Amén. Entonces ha sido asignada a cada uno de nosotros, hermanos. El tema del mensaje de hoy es: evangelismo habla de obediencia. La semana pasada el pastor Pablo nos habló sobre el evangelismo como una palabra
de poder. Hoy vamos a ver el evangelismo como una palabra nos habla de obediencia. Busquen en sus Biblias, 1 Corintios capítulo 9, porque en este capítulo, en algunos pasajes de él, en algunas partes, está basado el mensaje del día de hoy. Cuando nosotros leemos aquí, en este capítulo, y en las epístolas del apóstol Pablo, cuando leemos su experiencia de vida, vemos que el evangelismo en Pablo tiene que ser visto como un acto de obediencia. Lo fue en la vida del apóstol y tiene que ser en la vida de cada uno de nosotros. Porque, hermanos, esta comisión dada por Jesucristo no es una opción, no es algo que podemos tomar o dejar. El evangelismo es una obligación en cada seguidor de Jesucristo. Pero lo importante es que no es algo pesado, no es algo gravoso, sino que por el contrario, evangelizar es una bendición. En este pasaje de 1 Corintios 9, encontramos 3 facetas del evangelismo como obediencia. Y quiero que veamos en esta mañana cada una de ellas. La primera, o en primer lugar, encontramos que evangelizar es una prioridad de vida. En el versículo 16, el apóstol Pablo escribe: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. En la Nueva Versión Internacional lo traduce: estoy bajo la obligación de hacerlo. Y el apóstol no está hablando, fíjense bien, de una opción. Él está hablando de una obligación, es decir, de una prioridad. Pablo, nosotros sabemos que fue transformado de ser un religioso, perseguidor de la iglesia, a ser un apóstol. Y cuando él escribió la carta a los romanos, hablando de ese sentir que desbordaba de su corazón, él se sentía deudor de todo el mundo. Y en Romanos 1:4 él dice: estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Ese sentido de deuda para con todos los hombres empujaba al apóstol Pablo con un fuego evangelístico, hermanos, a compartir su fe. Era lo que desbordaba en su corazón. Desde el día de su conversión, el ser testigo de Cristo en el apóstol Pablo era una prioridad, así como debe ser en cada uno de nosotros. En el libro de Hechos, en el capítulo 26, y ustedes pueden leerlo posteriormente en sus casas para que entiendan bien la historia. Allí encontramos al apóstol Pablo dando testimonio frente al rey Agripa. Él daba testimonio de cómo se encontró con Cristo, cómo fue ese encuentro con el Señor resucitado cuando él iba camino a Damasco, persiguiendo a los creyentes. Él iba cargado de un odio religioso, persiguiendo a los cristianos. Y en el versículo 19 de Hechos capítulo 26,
Él dice, no fui desobediente a esa visión celestial. Y en el versículo 22 él dice, pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Y es importante, hermanos, que notemos cómo el evangelismo, cómo el evangelizar se había metido en el ADN del apóstol Pablo. Y por eso él dice allí en Corintios 9, ay de mí si no predico el evangelio. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1 y el versículo 2, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Pablo le está diciendo a Timoteo, olvídate de dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy. Olvídate de oportunidades. Él le dice, persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Un gran evangelista dice, no tienes que esperar oportunidad para predicar el evangelio. Porque el semáforo espiritual siempre está en verde. Nunca está en rojo. Hermanos, ¿cuántas veces? Y tenemos que reconocerlo. Tú y yo tenemos la oportunidad que el Señor nos pone enfrente de testificar a alguien de Cristo, de hablarles del amor de Dios, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y pensamos, es que este no es el momento. O voy a esperar la oportunidad. Voy a esperar otro día. Hermanos, el principio, ¿sabes?, de la oportunidad es hoy y ahora. Hoy y ahora. Porque el semáforo del evangelismo siempre, hermanos, está en verde. Nunca está en rojo. Y es una prioridad, tiene que ser una prioridad, hacerlo cuanto antes. ¿Y sabes por qué? Porque no sabemos lo que pasará o podrá pasar dentro de una hora en la vida de esa persona. No podemos perder tiempo. En los versículos 3 y 4 de la misma carta a Timoteo, segunda carta, en el capítulo 4, los versículos 3 y 4, Pablo le sigue diciendo a Timoteo lo siguiente: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y esto lo dijo Pablo hace más de 2000 años. Y es algo que está pasando, ¿verdad?
Es algo que podemos ver hoy en día y que cada día se hará más evidente. La mente de las personas cada día se obnubilará más y no va a ser capaz de escuchar el Evangelio. Vivimos tiempos en que se oyen tantas cosas, tantas enseñanzas desviadas totalmente de la realidad bíblica, y la gente está dispuesta a oírlas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio, la palabra de Dios a esas personas. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque si no lo llevamos, si no anunciamos la verdad, y Jesucristo es la verdad, esas personas, ¿sabes a dónde se irán? A la perdición, a la perdición. Por eso, hermanos, el evangelismo tiene que ser una prioridad en tu vida y en la mía, y un motivo de obediencia para cada uno de nosotros. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento, cuando leemos la historia de Noé, que construyó el arca, porque Dios había dispuesto destruir, eliminar a todo ser humano con el diluvio. Cuando el arca de Noé estuvo lista, todos los animales, dice allí en Génesis, comenzaron a entrar. Puedes leer en Génesis 7, versículos 15 y 16. No está en la pantalla, pero lo puedes leer o anotar la cita para que después la leas. Los animales comenzaron a entrar. Noé no tuvo que llamarlos. Venga el elefante, venga el león. Él no tuvo que llamarlos. Ellos parecían ser conducidos por una mano invisible, en pareja, en orden. Y ellos venían hacia adentro del arca. Y luego que entraron los animales, entraron las 8 personas que se salvaron. Y al final del versículo dice la Biblia, y el Señor cerró la puerta. Y el Señor cerró la puerta. Y ese es un detalle, esa frase que nosotros por lo general olvidamos. Hermanos, hoy en día en Latinoamérica se predica el evangelio con libertad. Y muchas personas reciben a Cristo en otros países, así como en nuestro país. Reciben a Cristo como Salvador. ¿Saben por qué? Porque la puerta de la salvación está abierta. Pero existen lugares que en el pasado fueron grandes centros de evangelismo. Podríamos decir países que fueron la cuna del evangelismo. Países donde Pablo estuvo en sus viajes. Y hoy están cerrados al evangelio. Uno de los propósitos de la iglesia y de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, es predicar el evangelio donde vayamos, hermanos, como una prioridad de vida. Amén.
En segundo lugar, la segunda faceta, el evangelismo implica una promesa de vida. Ya vimos que si el evangelismo no es una prioridad en nuestras vidas, hermanos, estamos en abierta desobediencia. Pero Pablo también nos habla que cuando tú y yo evangelizamos, podemos tener dos actitudes. Y en el versículo 17 de 1 Corintios 9, dice, por lo cual, dice Pablo, si lo hago de buena voluntad, es decir, si predico el evangelio de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y Pablo está destacando aquí que hay cristianos que evangelizan, pero que lo pueden hacer de mala voluntad. Y es interesante porque uno dice, ¿cómo es eso que yo voy a evangelizar de buena voluntad? Bueno, fíjense, en Filipenses 1, en el versículo 15, el apóstol Pablo, allí estaba preso Pablo cuando él escribe esta carta a los filipenses. Y mientras él estaba preso, fíjense lo que dice el versículo 15. De algunos hermanos, sí, predicaban el evangelio, él estaba prisionero, y él dice, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros lo hacen por amor. El anunciar de mala voluntad es hacerlo solamente llevados por un sentido de obligación, o por contienda, o por envidia, como dice Pablo en Filipenses. Pero, ¿sabes? El desafío es no quedarnos en que tengo que anunciar el evangelio por obligación. Es verdad, tenemos esa obligación de hacerlo, pero debemos hacerlo, como dice Pablo en Filipenses, por amor, con una actitud proactiva. Dios espera que evangelicemos de buena voluntad. Pablo dice, si lo hago de buena voluntad, que voy a tener recompensa. Recompensa tendré. Hermanos, Dios nos permite evangelizar con buen ánimo. Nos permite hacerlo con alegría. Al anunciar el evangelio que trae vida eterna, y el presentarlo gratuitamente es satisfactorio para el alma, es satisfactorio para nuestras vidas. ¿Y sabes qué recibiremos? ¿Cuál será la recompensa? Pablo allí en Tesalonicenses, en segunda Tesalonicenses, o en primera, capítulo 2, él lo dice, vamos a recibir una corona cuando Cristo venga. ¿Sabes cuál es? La corona de gozo. Recibiremos la corona de gozo. Pablo allí en 1 Tesalonicenses 2:19, él dice que recibiremos esa corona. Fíjense cómo él dice allí. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esa corona de gozo será otorgada a los que anuncian el evangelio
y ganan almas para Cristo. Amén. En Hechos capítulo 8, es interesante que los creyentes de la iglesia primitiva, en ese momento, allí en Hechos 8, la iglesia estaba en plena persecución. Y los creyentes ante la persecución, mientras eran esparcidos, ellos iban por los pueblos, por las ciudades, por las aldeas, anunciando el evangelio. Ellos dejaban todas sus pertenencias. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían una nueva visión de vida. Y esto es lo que define al cristiano auténtico. El cristiano auténtico no negocia su prioridad, ni el privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación. Hermanos, nosotros, como dije antes, vivimos en un continente donde los ojos de Dios están puestos sobre este continente de Latinoamérica, y su misericordia está sobre nosotros. Se puede decir con toda certeza, hermanos, que es el tiempo de Dios para nuestro continente, que es el tiempo de Dios para nuestra Venezuela. No podemos perder tiempo. Lo que se ve hoy en América Latina, en las iglesias, o tal vez en anfiteatros, en parques, en estadios donde se lleva el mensaje del evangelio y se predica, y la gente acude y oye el evangelio, y muchos reciben a Cristo como su Salvador. Hermanos, eso es algo milagroso. ¿Y sabes por qué es milagroso? Porque no existe un milagro más grande que ver una persona pasar de muerte a vida eterna. Amén. Es necesario, hermano, que tú y yo pensemos: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo, Señor, con mis posibilidades de compartir el evangelio? Si no lo estás compartiendo, hermanos, es grave. Si lo hago o si lo haces por obligación, de mala voluntad, perdemos nuestra recompensa. Pero qué maravilloso es anunciar el evangelio de salvación y hacerlo de buena voluntad. Qué maravilloso. Y en obediencia, de buena voluntad, y en obediencia al mandato de Jesucristo. Amén. En tercer lugar, la tercera faceta, evangelizar implica una propuesta de vida. Si tú y yo hemos tomado conciencia de la prioridad en nuestra vida de ser un testigo de Cristo, de que somos testigos de Cristo, si hemos tomado conciencia de la promesa que el Señor nos da, de tener una satisfacción, un gozo de llevar almas a los pies de Cristo y saber que recibiremos esa corona de gozo. Ahora nos queda la tarea final, y es cómo hacerlo. ¿Cómo hago para predicar el evangelio? ¿Cómo hago, Señor, para llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida? El apóstol Pablo nos da su receta, nos da su fórmula. Y
la encontramos en los versículos 19 al 22. 1 Corintios 9, versículos 19 al 22. Y él dice allí, se los leo en la Nueva Versión Internacional: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo, para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judíos, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Es importante entender que no fue que Pablo se metió a pecar como los paganos, es decir, como los que no tenían ley. No fue que Pablo se la dio de súper santo, diciendo: yo no me junto con pecadores, como los escribas y fariseos en la época de Jesús. Eso fue uno de los grandes tropiezos de los religiosos en la época de Jesús. El apóstol resume esto en el versículo 22. Él dice: me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Pablo no pelea con los judíos. Él no entabla discusiones necias con los judíos. Pero desde sus creencias, para que entiendan que el Mesías que ellos esperaban había venido y fue crucificado, él les explicaba esa verdad. Y si hablaba con una persona que no era judía y que no conocía las Escrituras, él se acercaba a esas personas a su necesidad, se acercaba a la necesidad que tenían en ese momento, como lo hizo con la mujer samaritana, como lo hizo con Nicodemo la noche que se llegó a él. Y Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Desde allí, desde su necesidad, el Señor les hablaba de Cristo. Pablo les hablaba de Cristo. Pablo imitaba al Señor Jesucristo. Y esa es la gran clave para evangelizar. El Señor veía la necesidad, se compadecía, se identificaba, y entonces Él actuaba. Asimismo, nosotros, con cada persona que es distinta una de la otra, tenemos que acercarnos, ver su necesidad, y de allí, hermanos, el mismo Espíritu Santo te va a dar la sabiduría, te va a poner las palabras, te va a dar la gracia, y allí tú le vas a hablar del amor de Cristo. El Señor Jesucristo tomaba, se acercaba a las personas en el punto donde se encontraban
encontraba y de allí Él las llevaba a la verdad. Jesús no se acercaba a las personas diciéndole, tú eres un pecador. A aquella mujer sorprendida en adulterio, el Señor le preguntó, ¿quién te condena? Y ella dijo, ninguno, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El Señor no se acercaba a las personas diciéndole, tú te vas a ir al infierno directo. Él se identificaba con su necesidad y les llevaba las buenas nuevas de salvación. En el libro de los Hechos podemos leer que Pablo vivió una serie de experiencias antes de llegar a la ciudad de Corinto. En las ciudades de Tesalónica y Berea, y pueden ustedes leerlo allí en Hechos 16, 17, en esas dos ciudades lo expulsaron a él y los hermanos que iban con él. En Atenas lo escucharon, los atenienses oyeron con atención, pero cuando él llegó y les habló de la resurrección de los muertos, un tema conflictivo para ellos, entonces unos se burlaban y otros le decían, te oiremos acerca de eso después. Y con mucho respeto, los atenienses despidieron a Pablo. Algunos teólogos dicen que Pablo llegó a Corinto después de haber salido de Atenas, llegó frustrado. Y cuando él llega a Corinto, él se hace una propuesta de vida. Por eso hablo de que el evangelizar implica una propuesta de vida. Y fíjense cuál fue la propuesta de Pablo. La encontramos en 1 Corintios 2, versículo 2. Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Pablo comienza a predicar, su único mensaje, hermanos, es la cruz del Calvario. Su mensaje era ese, porque solamente la cruz puede transformar al hombre y a la mujer. Solamente la obra de Cristo en la cruz es la que puede traer nueva vida a los seres humanos. Y cuando tú pones tu confianza en Jesucristo, cuando ponemos nuestra confianza en Él, en lo que Él hace en nuestras vidas, ¿sabes qué pasa? Nuestra vida cambia 180 grados. Somos transformados en nuevas personas, en nuevas criaturas. Hermanos, esta es la propuesta que tú y yo debemos poner como prioridad en nuestro corazón para ser eficaces al anunciar el Evangelio. En 1 Corintios 9 leímos allí el versículo 22 y ese versículo se convierte en el clímax y en el punto focal del evangelismo cuando Pablo dice, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. El apóstol Pablo se da cuenta que usar todos los medios posibles implica adaptarse a la necesidad de la persona que tenemos enfrente.
pero sin quitar, oye bien, el mensaje de la cruz. Puedes usar, como dice Pablo, todos los medios posibles, todos los medios a tu alcance, como tú quieras, pero sin quitar el mensaje de la cruz. Muchas veces creemos que las personas conocen el Evangelio, que las personas conocen de Cristo. Y ¿sabes qué? La mayoría de la gente, la verdad es que la mayoría de las personas no sabe, hermanos, absolutamente nada del Evangelio. Nada. Te pueden decir, yo creo en Dios. Te pueden decir, yo sé quién es Jesucristo. Pero no saben realmente nada del Evangelio. El estado actual de nuestra sociedad es que no saben nada de Cristo. Y es nuestra responsabilidad, la tuya y la mía, asumir como propuesta de vida, hermano. Al igual que Pablo, el predicarles a Cristo y a este crucificado. Amén. Presentar el amor de Dios manifestado en su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz para expiar, para redimirnos, para pagar la deuda de nuestros pecados. Y es allí donde recibimos vida y vida en abundancia. Hermanos, hay un mundo afuera que necesita a Cristo, que necesita con urgencia oír las buenas nuevas de salvación. ¿Y por qué lo necesitan oír? ¿Sabes? Porque van camino a la perdición. Van camino a la condenación. Y nuestra misión como testigos de Cristo es llevarles al conocimiento de Jesucristo. Es presentarles a Cristo y a este crucificado, el cual pagó en la cruz con su sangre el precio por su pecado. Hermanos, cientos, por no decir miles de venezolanos mueren cada día sin Cristo. Y el Señor nos ha dado a ti y a mí el privilegio y la responsabilidad de ser luz del mundo y sal de la tierra. Hermanos, la oportunidad de anunciar a Jesucristo, les pregunto, ¿es cuándo? Hoy. Es hoy, hermanos, hoy y ahora. Porque hoy es el día de salvación. ¿Lo entendemos? Amén. Gloria al Señor. Hoy es el día de salvación. Permita el Señor que el evangelismo, el evangelizar, el llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no conoce a Jesucristo, sea nuestra prioridad de vida, como lo fue para Pablo. Ay de mí si no predico el evangelio. Que sea, hermanos, nuestra prioridad y también sea nuestra propuesta de vida al presentar a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Ahora, yo sé que aquí hay amigos o amigas que nos están visitando el día de hoy.
y que tal vez te sientes agobiado por las dificultades, por los problemas, te sientes frustrado, te sientes solo, no tienes paz en tu corazón. Y es importante que hoy tú puedas entender que puedes dejar tus cargas, tus problemas, tus dificultades, tus frustraciones a los pies de Cristo, a los pies de la cruz del Calvario. Porque Jesús promete darte paz. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. Para el mundo la paz es no tener problemas. La paz de Cristo es saber que Él tiene el control de tu vida, que Él vive en ti, que no estás solo, que Él está contigo y que Él gobierna tu vida. Y Él dice, no se turbe, no te entristezcas, no tengas temor, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Palabras de Jesús. Y hoy, hermano querido, amigo, el Señor Jesucristo que está aquí presente en este lugar, Él puede hacer de ti una nueva persona. Él puede hacer en ti ese milagro de que tú pases de muerte a vida eterna. Porque Él está aquí para darte vida. Y si tú quieres recibir esa vida nueva, allí donde tú estás, inclina tu rostro y haz esta oración. Dile, Señor Jesús, te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Lávame, Señor, con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y como mi Señor. Señor, haz de mí una nueva persona. Cambia mi vida, Señor, y lléname de tu paz. Amén. Querido hermano y hermana, yo quiero que reflexiones por un momento en esta pregunta. ¿Estás testificando a otros de Cristo? ¿Estás hablando a otros de las buenas nuevas de salvación? ¿Estás presentando el amor de Cristo a las personas con las cuales te relacionas diariamente? No solo con palabras, sino con tu vida, con hechos, con ejemplos. Si no lo estás haciendo, yo te pregunto, ¿qué te impide hacerlo? ¿Cuáles son tus temores? Deja que el Espíritu Santo te muestre. Y toma hoy la decisión de obedecer. De obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo, de ir y llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo que no conoce a Cristo y que va camino a la condenación. Querido hermano, mi hermana, si tú estás dispuesto el día de hoy a que el evangelismo
sea tu prioridad de vida. Y tu propuesta de vida, de predicar a Cristo y a este crucificado. Yo te invito a que te pongas en pie y podamos orar. Si estás dispuesto a decir como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Amado Padre, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Señor, gracias por nuestra salvación. Gracias porque un día pudimos entender las buenas nuevas de salvación. Un día tú obraste en nosotros ese milagro y tú nos transformaste, Señor. Tú cambiaste nuestro futuro. Y ese día, Señor, pasamos de muerte a vida eterna. Cuando viniste a nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. Y aquí estamos, Señor, puestos en pie, porque tú nos llamaste, Señor, y nos salvaste, y nos has dado una misión de llevar al mundo las buenas nuevas de salvación, de predicar a Jesucristo y a este crucificado. Señor, abre nuestros labios, que nuestras bocas se abran para publicar tu amor, tu gracia, tu verdad, tu evangelio, Señor. Con gozo, con alegría, con buena voluntad. Y que eso sea nuestra prioridad de vida. Y aquí estamos en pie, Señor, delante de ti, para que seas tú, Señor, por tu Espíritu Santo, guiándonos y dándonos, Señor, esa libertad, ese poder que tú dijiste y que vino sobre tu iglesia. Tú lo prometiste. Y recibiréis poder. Y ese poder mora en cada uno de nosotros. Es tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros labios para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación. Señor, te doy gracias. Si alguna persona en esta mañana abrió su corazón para recibirte como su Salvador y Señor, te pido, Señor, que la fortalezcas en la fe y que cada día esa persona pueda conocerte y andar en vida nueva. Llénala con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos anima y nos motiva, Señor, para hacer tu voluntad y obedecerte. Y queremos hacerlo de buena voluntad. Y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga y pueden sentarse. Por la ventana del mundo puedo ver las cosas que viven aquellos que mueren sin fe.
cosas que viven aquellos que mueren sin él. Es cuando pienso que yo no puedo callar más, llevaré su verdad. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerá que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerá que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién?